Hola, buenos días, un placer saludarle. ¿Alguna vez ha tratado de imaginar cómo era la vida en la Manigua? ¿De qué forma lograron sobrevivir los hombres y mujeres que se lanzaron a la lucha contra el colonialismo español luego del 10 de octubre de 1868? Pues precisamente sobre este tema estaremos conversando hoy en nuestro espacio. Caballero, vamos a tener que hacer como nos ha enseñado el mayor general Máximo Gómez. ¡Le dan los machetazos! Calma, Pepe. Arriba, fusilero, vengan. ¿Pero con él? Nada, capitana. A mí me encanta este tipo de elenque. Y para hablar sobre el tema he invitado a un joven investigador que se ha dedicado bastante a estudiar estos temas, el licenciado Jorge Felipe González. Muy buenos días, Jorge. Buenos días, Yana. Bienvenido a Páginas del Pasado. Gracias. Bueno, veíamos para iniciar un dibujo animado, El Pidio Valdés, que no por ser ficción y por estar dirigido a los niños, trata o refleja la realidad de lo que ocurría en los campos cubanos. Ahora, cuéntame, ¿cómo se organizaba la vida social en este periodo en los campos de Cuba, en la Manigua? Mira, Eli, la vida social se organizaba en algo que se llamaba las prefecturas. La prefectura viene de la época de la Revolución Francesa y básicamente consistía en espacios robados a los claros de los bosques, apartados de los españoles, donde se desarrollaba básicamente la vida civil de los mambises. Esto quiere decir que ahí, por ejemplo, se casaban, ahí, por ejemplo, fabricaban parte de todo lo que les hacía falta para la guerra, entiéndase, por ejemplo, la pólvora, tenían sus cultivos, sus animales, ahí estaban las esposas. Ahora, las prefecturas eran lugares, como te decía, apartados para evitar precisamente el ataque de los españoles. Normalmente eran itinerantes, en condiciones bastante precarias, las casas. Y alrededor de las prefecturas estaban, digamos, todas las casas, lo que se entendía como casa entonces en la Manigua, donde vivían las personas. No, la prefectura es el lugar donde radicaban las casas. Ajá. Eran espacios, más bien en los alrededores quizás quedaban los cultivos, ahí se ubicaban las postas, los centinelas, la gente que custodiaba las prefecturas para evitar un ataque español. Como es lógico, eran 10 años de guerra y es inconcebible 10 años batallando, o sea, habían grandes periodos de tiempo en que los mambises se los pasaban en las prefecturas con su familia. Era como una vida paralela a la vida de las ciudades, del espacio colonial español. Y me decías que eran itinerantes, por supuesto no estaban siempre en el mismo lugar porque estaban asediados constantemente por las fuerzas españolas. Muchas veces. Algunos duraron más que otros en el mismo punto, pero otras estaban moviéndose de un lugar a otro precisamente por la persecución española. Y una de las cuestiones más interesantes sobre la vida en la Manigua era la manera en que se organizaba el matrimonio y la participación de las mujeres también. Te propongo hacer una pausa y vamos a ver un detalle curioso precisamente sobre el matrimonio durante la Guerra de los 10 años. Al regreso seguimos conversando. En nuestro país, la primera ley de divorcio con disolución del vínculo entre los esposos fue instituida a inicios de la Guerra de los 10 años en el campo Mambí. Este notable paso de avance en el área de las relaciones de pareja se produjo a partir de que las fuerzas cubanas aprobaron una ley de matrimonio civil el 4 de junio de 1869. La legislación contemplaba como causa para solicitar la separación el mutuo disentimiento, las enfermedades crónicas contagiosas, la impotencia y el adulterio. Pero quizás lo más significativo de la disposición mambisa es que representó un paso de avance con respecto a la manera tan ambigua en que el gobierno español solucionaba el tema del divorcio. La administración metropolitana consideraba aún que estas cuestiones podían resolverlas únicamente los tribunales eclesiásticos. Y hablamos hoy en Páginas del Pasado sobre la vida durante la Guerra de los 10 años en Cuba. Y enunciábamos un tema, la participación femenina en la guerra y el tema del matrimonio. Cuéntame, ¿cómo se organizaba el matrimonio en la Manigua? ¿Cómo era, qué de novedoso tenía con respecto a la etapa anterior a que iniciaba la guerra? Creo que la diferencia más grande que existe entre la manera en que se estructuró el matrimonio durante la guerra y en el periodo anterior, o sea, en la época, bajo el régimen español, era la ley de matrimonio civil. O sea, mediante la ley de matrimonio civil, el prefecto, o sea, esa persona que custodiaba, dirigía las prefecturas, era quien se encargaba de casar a las personas interesadas en hacerlo, ¿no? Y esto, por supuesto, implicaba una ruptura bastante fuerte, sobre todo con la institución religiosa, con el clero. Tiene que ver también con las ideas de la Revolución Francesa. Ya desde el principio del siglo XIX, en la prensa cubana se había llamado parte también a la idea del matrimonio civil, y esa constituye la ruptura fundamental con respecto
la estructura colonial. ¿Y puede decirse que las personas lo aceptaron bien o fueron reacias a aceptar este tipo de matrimonio civil? Fue un tema complicado. En la mayor parte de los casos en realidad no se casaban de ninguna manera, ni civil ni de la otra manera. Normalmente en Cuba las tasas de relaciones consensuales eran bastante altas. Y en la guerra, por supuesto, se mantuvo, y el nivel de rechazo al matrimonio, quizás no rechazo, sino mantener esa idea de no casamiento, se mantuvo también en la guerra con niveles bastante altos. Con respecto a la presencia femenina en la guerra, ¿en qué medida se incorporaron las mujeres a la guerra de independencia? Las mujeres se incorporaron en la medida que también se incorporaron sus esposos, sus familias, se incorporaron sobre todo en los grupos familiares. Ahora, las mujeres como grupo, existen mujeres que eran las esposas y familias de los hombres acaudalados que empezaron la guerra. Existen las mujeres negras, existen las mujeres campesinas blancas, y todas tuvieron una participación diferente. Hubo mujeres que participaron en la guerra con grados militares, como tú sabes. Las mujeres también fueron un factor importante en esto que te contaba, las prefecturas, en la manutención de los soldados en la guerra, y también fueron un factor importante en eso que se llamó regionalismo, porque los hombres no querían abandonar sus regiones por no abandonar a sus mujeres, a sus esposas, a su familia. Hay una cuestión interesante que se ve en el Pidio Valdés, y es la presencia femenina en el combate directo a los panchos, al enemigo, a los españoles. ¿Es esto parte de ficción o puede decirse que en realidad las mujeres tomaron parte importante en el combate cuerpo a cuerpo con el enemigo? Eso ocurrió en casos bastante excepcionales y sobre todo en la guerra del 95. En la guerra del 95 la participación femenina es mucho mayor. Por razones de cambio de mentalidad, por muchos factores, pero es mayor la participación femenina en el 95. Ahora, en el 68 hubo mujeres que combatieron, pero en menor grado. Básicamente se dedicaban a la cuestión de la atención al soldado, eran enfermeras, eran personas encargadas en las prefecturas, por ejemplo, el cuidado de los niños. Y cuidado de los enfermos también. El cuidado de los enfermos, claro. Hay una cuestión que quería preguntarte para finalizar. ¿En qué medida crees tú que aportó a las mujeres o que constituyó un punto de ruptura en la vida de las mujeres la guerra? ¿Crees tú que cambió en cierta medida la vida de las mujeres a partir de este momento, de su rol de cuidadoras de los esposos, de los hijos, de la atención al hogar? ¿Crees tú que cambió esta situación a partir de la guerra de los 10 años? Sí, yo creo que cambió notablemente. Por ejemplo, quizás el ejemplo más conocido sea el de Ana Betancourt en la Convención de Weimar, y la mujer tuvo que cambiar su función social. O sea, la mujer no era básicamente un objeto solamente del cuidado del hombre. La mujer tuvo una participación activa que no había tenido antes. En todas las guerras, eso ha ocurrido históricamente. Las mujeres, al participar en una guerra, eso influye después en los movimientos feministas posteriores, porque tienen que tomar una participación mucho más activa. Y una participación más activa no solamente en el cuidado de los hijos, sino también en la manutención del hogar, en el trabajo. En las prefecturas había que trabajar y había que tener dinero también, porque las cosas no se regalaban. Era una guerra bastante complicada en la vida civil. Sí, porque me decías que las cosas como que no caían del cielo, había que trabajar, había que buscar la fuente de alimentación, de vestuario. Exacto, eso había que hacerlo, y costaba dinero, y costaba esfuerzo, y costaba trabajo, y las mujeres tuvieron que cargarse en gran medida de esto. Y eso también explica en el siglo XX los movimientos feministas, como también en Europa, por ejemplo, lo explicó la Guerra Mundial, porque los hombres al retirarse, las mujeres ya después es más difícil volverlas al marco estrecho del hogar. Y eso cambió notablemente la guerra, la mentalidad femenina. Bueno, Jorge, quiero agradecerte por tratar estas cuestiones, pero hay muchas otras que se nos quedan por ver, por eso quería invitarte la próxima semana a hablar de temas como la presencia de los ex esclavos, la educación en la guerra de los 10 años. Quiero proponerte regresar la próxima semana para hablar de estas cuestiones. Entonces, antes de despedirnos, quiero invitarles a los televidentes a consultar 2 textos que resultan fundamentales sobre este tema. La supervivencia en el ejército Mambí de Tomás Díez Acosta y el ingenio del Mambí de Ismael Sarmiento Ramírez son 2 de los títulos que más se acercan a la realidad de quienes combatieron contra el colonialismo español en la isla. La manera en que los insurrectos resolvían el problema del vestuario, el calzado y la alimentación, así como las estrategias para combatir a un ejército bien equipado y mucho mayor en número, son algunas de las cuestiones abordadas en ambas publicaciones.
textos basados en testimonios de héroes de guerra, documentos oficiales, diarios de campaña y otros tipos de escritos que ofrecen una amplia panorámica de lo que fueron nuestras guerras por la independencia en la segunda mitad del siglo XIX. Y de esta forma estamos llegando al final de nuestra sección. Les espero la próxima semana para seguir conversando sobre la vida en Cuba durante la Guerra de los 10 años, la vida en la Manigua. Regresa entonces la próxima semana. Muy buenos días.